Nos dijeron que la nave llevaba décadas a la deriva, sin energía, sin calefacción, sin señales de vida, solo metal frío flotando en silencio, muy lejos de las rutas habituales de patrulla, un fantasma en el espacio profundo. Pero aquí está lo que no me convenció. Su baliza de emergencia se había activado hacía solo 3 días. Y la última entrada del registro, cuando retiramos la transmisión, estaba fechada para la semana siguiente, como si la nave todavía funcionara con un reloj interno, un reloj que creía que el tiempo no había llegado. Esa debería haber sido nuestra primera advertencia, pero subimos a bordo de todos modos. No se parecía en nada a ninguna de nuestras flotas. Estructura angular, placas quemadas y cubierta de viejas marcas de quemaduras que no coincidían con ningún tipo de arma que hubiera visto. Y he visto muchas. Todos habíamos visto muchas. No éramos novatos. Nuestra tripulación había pasado por misiones de reconocimiento, rescates de suministros e incluso un par de trabajos de limpieza realmente desagradables en los sistemas exteriores. ¿Pero esta nave? Se sintió mal en cuanto nos aferramos, como si algo en ella no perteneciera al espacio ni al tiempo. El atraque fue silencioso, demasiado silencioso. Normalmente, incluso una nave muerta tiene este tipo de eco, ¿sabes? Como un sonido hueco que rebota, recordándote que estás dentro de algo construido por manos humanas. Pero esta estaba quieta, no solo vacía, quieta, como si incluso el aire hubiera dejado de intentar moverse. Recuerdo cruzar la esclusa de aire e inmediatamente sentir una presión en el pecho. No pánico, ni claustrofobia, algo más. Como si la nave nos estuviera observando, midiendo. El primer pasillo era un desastre. Paneles rotos, cables colgando como enredaderas, un par de herramientas sueltas esparcidas por el suelo. Sin embargo, no había señales de cuerpos, ni sangre, ni registros de emergencia ni de evacuación. Era como si todos hubieran dejado de estar allí. ¿Lo más extraño? Las puertas seguían funcionando. Apenas, pero lo suficiente. Lo atribuimos a la energía de respaldo residual, quizá a un reactor en descomposición que no se había apagado del todo. Pero significaba que podíamos avanzar. Así que seguimos avanzando. Más adentro. Nuestras comunicaciones empezaron a fallar en cuestión de minutos, nada grave al principio, solo un poco de estática. Pero a medida que nos adentrábamos, la distorsión se volvía más extraña. Empezamos a oír sonidos que no coincidían con nada a nuestro alrededor. Un suave silbido, como respirar a través de una máscara rota. Pasos. Una voz que llamaba desde detrás de una escotilla sellada, aunque ninguno de nosotros había dicho nada. Incluso oí mi propia voz en un momento dado, como si alguien me hubiera grabado antes y la estuviera reproduciendo con medio segundo de retraso. Todos los demás también la oyeron. Simplemente no hablamos de ello. Para cuando llegamos a lo que parecía el puente de mando, ya estábamos nerviosos. El lugar parecía saqueado, como si alguien hubiera entrado a toda prisa, abriendo paneles y extrayendo discos duros, pero todos los controles seguían encendidos, con fallos parpadeando pero encendidos. Una pantalla estaba congelada en la señal de una cámara que mostraba un pasillo vacío. Ese pasillo, el que estaba justo afuera del puente, solo que no estaba vacío en la pantalla. Podíamos vernos, justo ahí, pero no nos movíamos. Observamos cómo la señal de video mostraba a nuestro equipo, nuestras posiciones exactas, nuestro equipo, incluso el parpadeo de una luz de hombro defectuosa en mi traje, excepto que no estábamos haciendo nada. Simplemente estábamos allí parados, congelados, como maniquíes. La hora en la señal indicaba que era en vivo. Fue entonces cuando Oren se asustó. Retrocedió con fuerza, derribando una de las viejas sillas de navegación, gritando que se vio parpadear en la pantalla antes de hacerlo en la vida real. No quería admitirlo, pero yo también lo vi. Una fracción de segundo de retraso, como si la versión de nosotros en la pantalla reaccionara justo un segundo antes que nosotros. Deberíamos habernos ido en ese momento. Eso debería haber sido todo. Tira del cable, cierra las puertas y quema combustible hasta que estuvimos a 100 kilómetros de distancia.
pero la puerta se cerró antes de que pudiéramos, sin previo aviso, sin sonido mecánico. Simplemente se cerró, como si hubiera estado esperando a que nos diéramos cuenta. Y entonces la oímos de nuevo. Esa voz, una voz de mujer, esta vez, tranquila, hueca, como si saliera de una grabación dañada hacía mucho tiempo, dijo: «No es la primera vez que están aquí». Todos nos miramos. Nadie había dicho eso. Ninguna de nuestro equipo era mujer, ningún asistente de IAA. No se reproducían registros de audio. Las comunicaciones estaban en un silencio sepulcral, salvo por esa frase. Y entonces las luces se apagaron. Nos quedamos allí parados en la oscuridad durante lo que parecieron horas. Podrían haber sido segundos, podrían haber sido minutos. El tiempo no parecía normal en ese lugar. La luz de mi casco fue la primera en encenderse automáticamente, activada por el apagón. Luego los demás la siguieron. Pequeños conos de luz tenue que se abrían paso contra la oscuridad, como si lucharan por existir. El puente seguía exactamente igual, pero no se sentía igual. Como si el silencio se hubiera espesado. Como si las paredes se inclinaran hacia adelante, un poco más cerca que hacía un segundo. Oren seguía mirando la puerta, murmurando en voz baja. No pude entenderlo todo, pero seguía diciendo lo mismo. «Ya hemos estado aquí, ya hemos estado aquí». Le pregunté qué quería decir, pero simplemente negó con la cabeza, como si no quisiera oírlo de nuevo. Sudaba tanto que su visor se empañaba, incluso con la ventilación del traje. Fue entonces cuando empecé a sentirlo también. El calor. La temperatura estaba subiendo. Lentamente, pero era innegable. Mi lectura interna indicaba que había subido 3 grados en solo 2 minutos. Eso no debería ser posible en una nave muerta como esa, a menos que un sistema se estuviera activando en algún lugar profundo del núcleo, o a menos que algo más estuviera despertando. Intenté contactar con la lanzadera. Nada, solo más estática, sin patrón, sin señal de retorno. Era como si nunca hubiéramos estado allí. Ordené al equipo que empezara a retroceder, con cuidado, en silencio. Necesitábamos llegar al punto de atraque y restablecer el anclaje manualmente, anular el sello. En ese momento pensaba con claridad, concentrado, pero en el fondo ya temía que fuera demasiado tarde. Y tenía razón. De regreso, pasamos por el mismo pasillo de la cámara. Parecía igual que antes, solo que esta vez no estábamos solos. Había huellas. Docenas, humanas, pero borrosas, distorsionadas como si alguien hubiera sido arrastrado. Algunas eran antiguas, casi descoloridas, pero otras eran recientes, como segundos frescos. No estaban allí cuando entramos. Esa fue la primera vez que noté el eco. No era nuestro, no era de los habituales. Este eco llegó unos pasos después de que nos moviéramos, como si algo caminara detrás de nosotros, solo unos segundos tarde. Me detuve y me giré, pensando que tal vez alguno de los otros se había quedado atrás, pero el pasillo estaba vacío, solo metal y polvo. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo nos estaba alcanzando, lentamente, constantemente, como si no tuviera prisa. Oren se negó a pasar de largo del comedor. Se detuvo en seco frente a la puerta y susurró: «No entren ahí». Ninguno de nosotros tenía intención de hacerlo, pero la forma en que lo dijo, como si recordara algo, como si supiera exactamente qué había dentro, aunque aún no habíamos revisado esa sección. Le pregunté de nuevo qué quería decir, y se limitó a mirar al suelo y dijo: «Ya lo hicimos, ahí es donde lo encontramos». Eso me hizo detenerme. Le dije que aún no habíamos explorado esa ala, que no nos habíamos separado. Me miró como si estuviera loca. Dijo que recordaba haber entrado allí. Dijo que recordaba lo que había en la mesa. Fue entonces cuando Jean intervino, intentando sacarlo de sus pensamientos, diciendo que nada de esto era real, que solo necesitábamos volver a la lanzadera y reagruparnos. Oren no se movía, simplemente susurraba: «Es un bucle. Estamos otra vez en el bucle». ¿Otra vez? No quería darle vueltas. Mi cerebro no quería pensar en eso, pero en el fondo tenía demasiado sentido. La señal repetitiva de la cámara, las comunicaciones distorsionadas, los registros con fecha y hora del futuro,
La voz que decía que ya habíamos estado aquí no era solo una nave averiada, era tiempo roto y, de alguna manera, habíamos entrado en él. Finalmente convencimos a Oren de seguir adelante, aunque no se acercó a la puerta del comedor. No dejaba de mirarlo, como si temiera que se abriera. Yo también. No tenía energía, debería estar sellada, pero una parte de mí sentía que si nos acercábamos demasiado, veríamos algo a través de esa pequeña ventana reforzada, algo que no debía volver a verse. Cuando llegamos a la esclusa de aire, el control de amarre estaba frito, no solo fallaba, sino quemado, plástico ennegrecido y derretido, y acero deformado, como si alguien lo hubiera incendiado desde dentro. No entendía cómo era posible. Los sistemas de nuestra nave eran de primera calidad, blindados. Se suponía que podíamos anularlos desde cualquier lado, pero esto no eran solo daños. Era sabotaje, no había vuelta atrás, no había forma de irse. Al menos, no por donde habíamos venido. Y entonces oímos la voz de nuevo. La misma, calmada, vacía. Esta vez decía, «Llegaste más lejos esta vez». Todos nos quedamos paralizados. No dije nada. No tenía por qué hacerlo. Los demás me miraban como si supusiera que tenía una respuesta. Pero no la tenía. No tenía nada. Solo la misma presión creciente en el cráneo, como si mi cerebro intentara abrirse paso. Como si la realidad se moviera ligeramente, como si estuviéramos inclinados, descentrados, pero fingiendo estar de pie. En ese momento me di cuenta de algo importante. No estábamos solos en el barco. Nunca lo habíamos estado. Quería creer que era solo la nave que nos estaba volviendo locos, que la voz era parte de un bucle automático o un mensaje codificado de viejos registros que se reproducían sin orden. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más cosas perdían el sentido. Como cuando nuestros relojes internos empezaron a desfasarse, revisé el cronómetro de mi traje, solo por reflejo, pero llevaba casi 2 horas de diferencia con el de Jean. El de Ríos marcaba algo completamente diferente, y Oren... La pantalla de Oren solo parpadeaba sin sentido. Símbolos. Caracteres a medio formar que parpadeaban y se movían como estática atrapada en un lenguaje que no estaba hecho para nosotros, y por alguna razón ni siquiera pareció sorprendido. Simplemente lo miró como si confirmara algo que ya sabía. Fue entonces cuando le pregunté directamente, «¿Qué recuerdas?» Y dijo, sin pestañear, «Morimos, todos, al menos 3 veces». La forma en que lo dijo, casual, resignado, como si llevara días, semanas quizá cargando con esa certeza. No quería creerle, pero una parte de mí ya lo hacía. Recordé destellos, no recuerdos completos, solo impresiones. El olor a aislamiento quemado. Los gritos de Ríos. Una luz roja de emergencia parpadeando demasiado rápido. Algo que se deslizaba por un pasillo detrás de mí y que no tenía sentido. Y lo peor de todo, un frío intenso. De esos que te envuelven los huesos, como si no solo te congelaras, sino que te estuvieras desvaneciendo. Jean intentó mantener la compostura. No dejaba de dar golpecitos en su muñeca intentando forzar una anulación manual del sello de acoplamiento, murmurando sobre protocolos y planes de contingencia. Sin embargo, lo veía en sus ojos, se estaba derrumbando, porque nada de lo que hacía funcionaba. Era como si la nave fingiera seguir las reglas el tiempo suficiente para perjudicarnos aún más cada vez que intentábamos resistirnos. Decidimos ir a la sala de máquinas. Si la nave estaba viva, o nos estaba dando vueltas, o lo que fuera, pensamos que ahí tenía que estar la raíz del problema. Aunque fuera una posibilidad remota, era mejor que quedar separado, esperando a pudrirse en una tumba flotante que quizá ni siquiera existiera 2 veces igual. El camino hasta ingeniería no fue fácil. La disposición de la nave había cambiado. Sé que suena descabellado, pero juro que los pasillos ya no se alineaban. Recorríamos rutas que ya habíamos pasado, pero los ángulos estaban desviados. Puertas que antes estaban selladas estaban abiertas. Otras habían desaparecido por completo, como si alguien las hubiera soldado y pintado sobre las juntas. Las paredes también eran diferentes. Cosas sutiles. Un cerrojo que faltaba, una lámpara que parpadeaba de forma distinta.
Sentíamos que la nave se reescribía a nuestro alrededor. Y entonces encontramos los camarotes de la tripulación. No quería detenerme. Quería llegar a los motores, llegar a algo real. Pero Oren dijo que teníamos que mirar. Dijo que necesitábamos verla, que era parte del patrón. No entendía a qué se refería hasta que abrí la primera puerta. La habitación era pequeña y básica, una litera, un escritorio y una taquilla personal. Todo con la distribución estándar. Pero sobre el escritorio había una foto, de mí. No era una foto genérica de la tripulación, ni una placa de identificación. Era una foto que conocía, una que había tomado hacía 6 años en Marte, al final de mi primer viaje. Ya ni siquiera tenía una copia física. Pero allí estaba, impresa y enmarcada, como si perteneciera allí, junto a un cuaderno de bitácora con mi nombre. La recogí con manos temblorosas. El cuaderno de bitácora estaba escrito con mi letra, incluso las notas taquigráficas y los garabatos desordenados en los márgenes. Reconocí cada línea, pero no lo había escrito yo. No en esta línea temporal, no en este lugar. Los demás guardaron silencio hasta que Jean abrió la habitación contigua. No dijo nada, simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Miré por encima de su hombro. Lo mismo. Sus cosas, fotos, notas. Una pequeña figura tallada de su hijo, cosas que nadie más podría saber. Y habitación tras habitación era igual para todos, como si hubiéramos vivido allí, como si siempre hubiéramos vivido allí. Oren fue el último en abrir la suya. Se rió, una risa triste y rota. «Ya ni siquiera la cambian», dijo. «Antes sí, pero ahora saben que no importa, siempre encontramos esta pieza». Fue entonces cuando me di cuenta, no solo recordaba fragmentos, sabía lo que venía, ya lo había hecho antes, quizás docenas de veces, quizás más. Se giró hacia mí y juro por Dios que pareció mayor por un segundo, solo un instante, como si lo que fuera que esta nave estuviera haciendo lo hubiera envejecido de maneras que nuestros cuerpos no podían seguir. Dijo, «No pasamos la ingeniería, nunca». Quise gritarle, «Pregúntale por qué demonios seguíamos cayendo en la trampa si lo sabía», pero ya lo entendía. No teníamos elección, ninguna real, porque aunque volviéramos, acabaríamos donde la nave nos quería, donde nos recordaba, no sé qué es peor, morir o la idea de que tal vez nunca lo hicimos, que sigamos dando vueltas a esta misma pesadilla, una y otra vez, como ecos atrapados en una tumba de acero que no puede olvidarnos. Pero no estaba lista para rendirme. Todavía no. El descenso a ingeniería era a través de un pozo de mantenimiento que descendía 4 niveles por debajo del pasillo central. Debería haber sido sencillo, estrecho, sí, pero nada para lo que no estuviéramos entrenados. Lo que no era habitual era el olor. A mitad de camino nos impactó, metálico y agrio, como circuitos sobrecalentados mezclados con algo más, algo orgánico, como carne podrida y pelo quemado. Ríos sintió náuseas a través del casco. Jean acercó su linterna a la pared y fue entonces cuando lo vimos. Manchas, no solo polvo u óxido, eran huellas de manos, contornos tenues y grasientos de alguien que había arrastrado las palmas por las paredes, a veces manchadas hacia abajo, como si estuvieran cayendo, a veces simplemente presionadas allí, como si quien las hubiera dejado hubiera estado esperando. Las huellas parecían antiguas, pero frescas al mismo tiempo, como si estuvieran en buen estado, de alguna manera. No hablamos mucho durante el descenso, solo alguna que otra comprobación para asegurarnos de que nadie se quedara atrás. Cada paso se sentía más pesado. El pozo parecía más largo de lo que debería haber sido, como si el fondo se alejara a medida que avanzábamos, ampliando distancia donde no debería haberla. Oren no parecía preocupado. Se movía como si lo hubiera hecho 1000 veces. Quizás sí. Finalmente descendimos a una cámara de conexiones fuera de la bahía de ingeniería. Debería haber estado silenciosa, sellada, con los sistemas desconectados, pero oímos un zumbido bajo, profundo y constante, como un núcleo de energía intentando arrancar desde cero. No agudo, ni violento, simplemente vivo, como respirando. Eso era lo peor. Sonaba como algo inhalando a través de paredes gruesas, lento,
pesado, rítmico, y venía del otro lado de esa puerta. Le pedí a Ríos que revisara el panel a ver si podíamos obtener un diagnóstico. Dudó. Dijo que no quería tocarlo. Dijo que el panel lo estaba observando. Lo descarté como estrés hasta que lo miré yo mismo. La pantalla no mostraba la estática habitual. Era negro, con un ligero movimiento, como un reflejo, pero distorsionado, como un espejo dejado al sol demasiado tiempo. Al inclinarme, vi mi propio casco. Luego, detrás, algo más. Solo una sombra. Sin rasgos. Pero se movió cuando yo no lo hice. Tiré hacia atrás y parpadeé, y la pantalla simplemente se apagó de nuevo. Sin energía. No dije nada. Ríos tampoco. Simplemente acordamos forzar la puerta y entrar rápido. Cuando se abrió, las luces del interior ya estaban encendidas. La ingeniería no estaba muerta, estaba viva de una forma que no tenía sentido, paneles iluminados, consolas parpadeando, y justo en el centro de todo estaba el núcleo, o lo que quedaba de él. No giraba, ni siquiera estaba completamente intacto. La carcasa exterior estaba fundida, deformada como si hubiera estado expuesta a un calor infernal, y dentro algo pulsaba, una tenue luz roja, lenta y constante. No era una máquina, no era artificial, era como un latido. Nos quedamos allí paralizados, no precisamente de miedo, sino de confusión. Ninguno de nosotros había visto jamás un núcleo con ese aspecto y seguir activo. Jean avanzó primero, con cuidado. Rodeó la consola y empezó a escanearla con un lector portátil. Y entonces dijo algo que nunca olvidaré. Nos está grabando. No la nave, el núcleo en sí. Me mostró la lectura y no entendí ni la mitad, pero la estructura, los patrones, parecían datos. Millones de líneas, seguimiento en tiempo real, nombres, movimiento, pensamientos. Y en la parte inferior de la pantalla, en rojo, estaban nuestros nombres, bajo una etiqueta que simplemente decía Ciclo 43. Fue entonces cuando comprendí a qué se refería Oren. No era la primera vez que estábamos allí, ni de cerca. Nos observaban, una y otra vez, monitoreaban, y no solo físicamente. Esa cosa, fuera lo que fuese, tenía acceso a nosotros como nadie debería, nos conocía, recordaba, y cada vez que volvíamos al bucle, mejoraba un poco su capacidad de predecirnos. Ríos empezó a pasearse, susurrando que necesitábamos romper el núcleo, destruirlo. Si pudiéramos eliminar el recuerdo, tal vez romperíamos el bucle. Jean no estuvo de acuerdo. Dijo que no sabíamos a qué nos enfrentábamos, que atacarlo podría provocar otro reinicio, o peor aún, atraparnos en un estado de congelación permanente, inconscientes en un instante infinito. Pero ya me estaba moviendo. No me importaba. No podía soportar la idea de que esa cosa me observara ni un segundo más. Tomé una palanca del suelo y me acerqué al borde del pozo donde estaba expuesto el núcleo. Dudé. Solo un segundo. Porque al levantar la palanca, las luces de mi traje parpadearon, y en el reflejo del cristal del núcleo me vi a mí mismo. Pero no a mí mismo. Era yo. Pero más viejo. Demacrado. Pálido. El mismo traje, pero el casco estaba agrietado. La visera se ennegreció por dentro, y mi reflejo sonreía. Solté la barra. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe. En el instante en que la puerta se cerró de golpe, fue como si toda la nave inhalara. Las luces de la bahía de ingeniería se atenuaron y luego se intensificaron. Un latido sordo resonó en el suelo. No era mecánico, no se parecía a las vibraciones de un reactor o piezas móviles. Era como estar sobre el pecho de algo vivo. Cada pulso a través de las paredes era un latido, constante e ineludible. Ya no estábamos solo en la nave. Estábamos dentro de lo que fuera que se había convertido. Jean corrió hacia la puerta, golpeando con el puño el mecanismo de emergencia, intentando abrirlo a la fuerza. Ríos se arrinconó, murmurando para sí mismo, repitiendo la palabra reflexión una y otra vez como una plegaria. Oren. Simplemente se quedó junto al núcleo, con los ojos abiertos, mirando fijamente el pulso rojo como si esperara que volviera a hablar. Y yo me quedé paralizado.
Porque esa cosa en el núcleo... Seguía observando. Podía sentirla. El aire se sentía denso de consciencia, como si nos hubieran arrastrado bajo la superficie de un océano frío y cada centímetro de agua a nuestro alrededor supiera que estábamos allí, no solo como cuerpos, sino como pensamientos, como recuerdos. Nos había visto antes, nos esperaba. Le pregunté a Oren qué demonios era. Dijo, no es una nave, ya no, lo fue una vez, pero aprendió. Se infectó con la memoria. No entendía a qué se refería, pero siguió adelante. Dijo que algo le había sucedido a la tripulación, algo durante la deriva, una señal, una ráfaga de datos de algún lugar más allá del espacio cartografiado. La interceptaron, intentaron descifrarla, y se metió. No fue un virus, no fue un ataque informático, algo más profundo. No es algo que se mate, dijo Oren. Es un patrón, una forma. Una vez que lo ves, una vez que lo comprendes, ya es demasiado tarde. Eso es lo que le había sucedido a la tripulación original, dijo, y a nosotros, una y otra vez. Había intentado olvidarlo. Intenté romper el bucle, pero la nave recordaba. El patrón recordaba. Vivía en los pasillos, en las luces, en el sonido de las tuberías cuando nadie hablaba. Dijo que cada vez que subíamos a bordo, le dábamos más con qué trabajar, más fragmentos de nosotros mismos. Fue entonces cuando las paredes empezaron a cambiar de nuevo. No drásticamente, lentamente, sutilmente. Lo justo para que, cuando me giré hacia la puerta, no estuviera donde había estado. El panel había desaparecido. Las consolas se habían reorganizado. El núcleo había bajado, como si se hundiera en el suelo. Río se había ido. Simplemente se había ido. No lo oí gritar, ningún sonido. Un segundo se mecía en un rincón, murmurando. Al siguiente ya no estaba. Jean se giró gritando su nombre, pero no había nada, ni rastro, ni eco. Solo el zumbido de la nave, ahora más profundo, más como un gruñido. Entonces las luces se apagaron por completo. Negrura total. No era modo poca luz ni emergencia, sino oscuridad total. La luz de mi traje se encendió automáticamente, proyectando un haz estrecho, y por un segundo sentí alivio. Entonces me di cuenta de que no veía a Jean, ni a Oren, solo la habitación, vacía, quieta, y por el rabillo del ojo, movimiento. Pero cada vez que me giraba hacia ella, no había nada. Giré en círculo, con el corazón latiéndome con fuerza, sintiendo el sudor acumulándose bajo mi casco, aunque los sistemas del traje se mantenían estables. Y entonces la oí, mi propia voz. No era un eco, no se repetía, solo hablaba, tranquila, medida, diciendo cosas que no había dicho. Al principio estaba lejos, luego más cerca, luego justo a mi lado. Enfoqué mi luz hacia ella y, juro que por una fracción de segundo, vi mi propio rostro mirándome a través de otra visera, solo que el cristal no era reflectante, estaba vacío. Los ojos tras él eran solo vacíos, y aún así, de alguna manera, sabía que me veían. Me tambaleé hacia atrás, casi tropezando con el borde del pozo central, y fue entonces cuando las luces se encendieron de nuevo y estaba de vuelta en el pasillo. No era ingeniería, un pasillo, la misma nave, un lugar diferente. Estaba solo, ni rastro de los demás, ni rastro de cómo me había movido. Grité por el comunicador, nada, solo estática. Grité sus nombres, golpeé las paredes. Era como si me hubieran arrojado a otra capa del mismo sueño, pero todo había cambiado lo suficiente como para hacerme sentir como si fuera la última persona viva en un museo de mis propios recuerdos. Fue entonces cuando noté algo nuevo. Cada pocos pasos por el pasillo había marcas. Al principio parecían arañazos, pero eran deliberados, símbolos, líneas y curvas grabadas en la pared como si alguien las hubiera tallado una y otra vez, presa del pánico. Pasé mi guante sobre una y sentí su pulso, solo ligeramente, como si estuviera caliente, y entonces vi la escritura debajo, escrita con lo que parecía un rotulador, tosca, desordenada. Decía, no mires atrás. No quería saber qué significaba eso, no quería ponerlo a prueba, pero ya sabes cómo es. El miedo no es suficiente. No cuando tu cerebro grita por respuestas. Me di la vuelta de todos modos, y algo me seguía. No lo vi del todo,
solo la impresión. Una figura alta y delgada parada al final del pasillo, inmóvil. Como si hubiera estado allí mucho tiempo. Corrí, no pensé, no planeé, simplemente corrí. ¿Y la peor parte? No importaba cuánto. Tan pronto como me fui, juro que aún podía oír mi propia voz susurrándome al oído, diciéndome con calma, «Ya has hecho esto antes».